Buenas tardes a todos, espero que estén todos muy bien. Yo me llamo Andrea Poli, soy arquitecta y soy la tercer jefa de la cátedra de Gustavo Pagani de Sistemas de Representación. Hoy nos vamos a encontrar con motivo de seguir razonando cuestiones que ya habíamos empezado con Cecilia Mota en el primer video que tuvieron, con Victoria Basile en el segundo video. Estuvieron razonando en relación al sistema Monge, a las secciones en el sistema Monge, y hoy vamos a trabajar el razonamiento a partir de las perspectivas paralelas. Este cuadrito ya lo conocen, tenemos acá dos grupos importantes, uno que dice acá centro de proyección cónica y el otro centro de proyección cilíndrica, tenemos todos estos dos grupos. Nosotros estamos ahora acá en las perspectivas paralelas dentro de las proyecciones cilíndricas y juntamente con el sistema Monge también pertenecen al mismo sistema. Cilíndrica porque todas las, digamos, cilíndrica o paralela sería en realidad también, porque todas las líneas que conforman el cilindro son paralelas entre sí. Esas líneas se llaman generatrices, las que conforman el cilindro de manera paralela, una al lado de la otra van generando ese cilindro. A diferencia de las cónicas, que veremos más adelante, que esas generatrices se van a unir en un punto. Esto lo vamos a ver después, así que vamos a continuar con el tema de las perspectivas paralelas. Ellas son parte de un sistema de representación gráfica para transponer un objeto tridimensional a un dibujo bidimensional en un plano llamado plano de proyección, que no va a ser otra cosa que nuestra hoja de dibujo. Más adelante veremos que eso es ese plano de proyección. Consiste en proyectar puntos que se encuentran en el espacio contra el plano de proyección, o sea, nuestro plano de dibujo, mediante haces de rectas siempre paralelas entre sí. Acá vemos que hay dos grandes grupos de perspectivas paralelas. Uno va a ser el de las axonométricas, que lo tenemos por aquí, ¿sí? Donde hay tres ejes, fíjense que acá tenemos el eje X, Y y Z, que esos tres ejes son los que nos dan las tres dimensiones que tienen los objetos, es decir, el ancho, largo y la altura, ¿sí? Bien, esos tres ejes se van a intersectar con el plano de proyección a través de estos rayos perpendiculares a este plano de proyección. En ese caso estamos en presencia de las axonométricas. Y acá tenemos, digamos, algunos dibujitos que vamos a ir dilucidando en las próximas diapositivas. El otro gran grupo es el de las caballeras. Dentro de las caballeras tenemos otro tipo de inserción o de proyección de los objetos en relación al plano de dibujo o el plano de proyección. En este caso vamos a tener como dos medidas reales paralelas a este plano de proyección y una que se va a intersectar con el mismo. Y en este caso, en lugar de tener rayos perpendiculares al plano de proyección, lo que tenemos son rayos oblicuos al plano de proyección. Pero siempre esos rayos de proyección, por más que sean oblicuos, también son paralelos, o sea, se unen en el infinito, lo mismo que ocurre en este lado, ¿sí? Vamos a tener dos grupos importantes dentro de las caballeras, que es la caballera frontal, donde el plano de proyección se coloca
en su verdadera magnitud de frente y donde el plano de proyección se coloca en su verdadera magnitud en la parte superior, o sea, paralelo al plano horizontal. En este caso sería paralelo al plano vertical. Hay algunas características importantes que es importante resaltar. Ahora vamos a ir viéndolas. Dentro de las axonométricas, nosotros tenemos la perspectiva isométrica, que es la que nos va a llevar parte de este trabajo que van a hacer ustedes. La isométrica es una de las perspectivas paralelas, una axonométrica, donde ocurre algo con este iso. Iso significa igual, igual isométrica, igual medida. ¿Qué ocurre con esto? Bien, si nosotros tenemos los tres ejes del espacio, el eje X, el eje Y y el eje Z, este plano de proyección que tenemos acá lo dibujamos acá como un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque hay una intersección entre este plano y estos tres planos, el triedro, trirrectángulo, no sé si se acuerdan, cuando se los mencionaron en otra teórica anterior. En este triedro, trirrectángulo, donde tenemos tres caras, ¿sí?, que entre sí están ubicadas a 90 grados. O sea, en esta cara con respecto a esta otra cara tiene 90 grados, y esta cara, las dos, con respecto a la horizontal, también hay 90 grados de distancia. Pero al encontrarse inclinado este plano de dibujo, si nosotros calcamos, digamos, a través del plano, calcáramos estos ejes, lo que vamos a notar es que va a quedar 120 grados entre cada uno de los ejes, cuando en la realidad, entre cada uno de esos ejes hay 90 grados. Pero en el dibujo de isométrica nos van a quedar cada 120 grados de separación. Otra cuestión que tiene que ver con lo iso, o sea, con lo igual, es que en cada uno de los ejes yo voy a medir con la verdadera magnitud del objeto. O sea, si mide 5, yo voy a medir 5 acá, 5 para arriba y 5 para acá. O sea, tomo cada uno de estos módulos, será de 1 y el total será de 5. Ahora bien, en este tema de lo iso, o sea, de lo igual, también nos damos cuenta que el triángulo que se forma aquí es un triángulo equilátero. Por lo tanto, el equilátero tiene tres lados iguales, por lo tanto, eso es el tercer punto para decir que estamos en lo isométrico, ¿no? Tenemos el triángulo equilátero, tenemos que los tres ángulos que separan un eje de otro son iguales, y por lo tanto cada uno mide 120 grados, y por otro lado tenemos que las medidas sobre los ejes también son las que corresponden y son iguales. Van a aparecer dos perspectivas más, que son la dimétrica y la trimétrica, que nos van a generar volúmenes un poco distintos. En este caso, en la isométrica, las tres caras de un cubo van a quedar con el mismo valor, con la misma superficie. En cambio, en una dimétrica va a haber dos medidas, dimétrica, dos medidas. En el caso de las dos medidas se daría de la siguiente manera. Primero, el triángulo ya no es equilátero, sino es isósceles. Por lo tanto, tiene dos lados iguales y uno distinto. Sobre los ejes X e Y, las medidas van a ser iguales, pero sobre Z no. Puede ser que sea mayor o menor según la inclinación que tenga este plano de proyección en relación a los ejes. Por lo tanto, vamos a tener dos ejes que van a tener la misma medida
y acá vamos a tener un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno desigual, y además va a haber dos ángulos iguales acá, y que va a ser distinto a este ángulo entre X e Y. Y en el caso de la trimétrica, el triángulo que se va a formar cuando intersectamos el plano del dibujo o plano de proyección con el triedro o trirrectángulo, va a ser un triángulo escaleno. Por lo tanto, los ángulos que van a tener entre los distintos ejes, los tres van a ser distintos, y las medidas que vamos a tomar sobre cada uno de los ejes también van a ser distintas las tres. Por lo tanto, es otro tipo de perspectiva que depende de cómo queremos ubicar el objeto. Hay veces que puede resultar interesante usar la trimétrica o la dimétrica. Pero nosotros este año nos vamos a abocar a esta, a la isométrica. Acá tenemos mejor marcado los tres ángulos que separan los tres ejes, ¿sí? Y vamos a ver un poquito cómo se dibuja, porque está bien, todo este desarrollo está bueno, pero hay que ver también cómo lo vamos a dibujar. Entonces, para eso vamos a razonar algunas cosas, ¿sí? Es decir, si este ángulo está con respecto a este que está acá, paralelo, fíjense que esta línea es el eje X y esta es paralela a ese eje X, ¿sí? Por lo tanto, este ángulo que vamos a tener acá va a ser de 30 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Es decir, con respecto a la horizontal, yo tengo 30 grados de este lado y 30 grados de este. Veamos qué escuadra estoy usando. Estoy usando una escuadra, no la que tiene los dos lados iguales, sino la que tiene un lado más largo y uno más corto. Esta escuadra se llama escuadra de 30 o escuadra de 60. Porque la escuadra de 30 o 60 es porque de este lado tiene 30, de este lado tiene 90, y este lado tiene que tener 60. Porque los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Por lo tanto, yo tengo 90 acá, tengo 30 acá, y me están faltando los 60 que están acá para formar esos 180 grados. Bien, por lo tanto, la escuadra la voy a utilizar de esta manera, apoyada sobre el paralelógrafo o la regla T o lo que tengan ustedes para dibujar, y cuando tengo que dibujar en el otro sentido, la voy a dar vuelta de manera espejada, ¿sí? La daremos vuelta hacia el otro lado. Bien, acá lo que estamos viendo también es que este es un cubo, porque mide 1 por 1 por 1, y cuando yo lo mido con el escalímetro, va a medir 1 por 1 por 1. Acá podemos decir que les puedo mostrar el escalímetro, que ustedes posiblemente ya hoy lo vayan a utilizar para tomar medidas. Van a ver que tiene como líneas distintas, separaciones distintas entre cada una de las medidas, y eso se debe a que yo puedo dibujar, por ejemplo, puedo decir que esto es 1 metro, ¿sí? En esta escala, 1 en 50, o puedo decir que esto es 1 metro en escala 1 en 25, fíjense la diferencia de la medida. O puedo decir que esto es 1 metro en escala 1 en 20, ¿sí? Entonces, estos escalímetros ustedes los van a usar de aquí a que dejen de hacer arquitectura, que sean arquitectos ya. Siempre tienen que tener un escalímetro ahí a mano, porque nos sirve para medir en diferentes escalas un mismo objeto, es decir, nos va a dar la posibilidad de medir que todo el dibujo quede proporcionado, porque las medidas van a ser las correctas en una escala determinada.
Bien, entonces acá tenemos también un cubo armado, no solo el cubo, sino que a ese cubo se le ha hecho una sustracción, se llama sustracción cuando le saco una parte a un volumen, ha habido una sustracción de un cubito más chico, ¿sí? Acá está cómo está generada esa forma a través de la estructura, ¿sí? Una estructura de grilla en cada una de las caras, y la sustracción de ese cubo nos da como resultado este volumen. Bien, el otro grupo de perspectivas paralelas dijimos que eran las caballeras. La caballera frontal y la caballera cenital. En el caso de la caballera frontal, vamos a tener otro tipo de consideraciones. Cuando una parte del objeto es muy importante en una de sus caras, ¿sí? Vamos a tomar esa cara como frente del objeto, y en esa cara yo voy a poder medir todo de manera directa, o sea, en verdadera magnitud. Es decir, ustedes fíjense que acá tenemos un cuadrado perfecto, otro cuadrado perfecto, y así las caras frontales de estos volúmenes están dibujadas en verdadera magnitud. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que dibujar la profundidad? Bueno, en principio puedo usar distintos ángulos para desarrollar la profundidad en este tipo de perspectivas de caballera frontal. Podemos usar un ángulo de 30 grados, como está dibujado acá. Podemos usar un ángulo de 45 grados, un ángulo de 60 grados, o un ángulo de 75 grados. Ahora bien, cuando yo dibujo la realidad de este objeto, pasa lo siguiente. Si yo necesito dibujar un cubo, ¿sí? Si yo le pusiera la medida real que tiene el cuadrado de frente, o sea, el alto o el ancho, se lo pusiera como si fuera la profundidad, se me va a deformar muchísimo, me va a generar un prisma con uno de sus lados cuadrados, pero no deja de ser un prisma. Para que nosotros percibamos que eso es un cubo, vamos a tener que modificar la medida de profundidad y llevarla a la mitad. O sea, todas las medidas que tomemos sobre las líneas que van hacia atrás en profundidad, vamos a tener que tomar la mitad. Si mide 10, tenemos que medir 5, si mide 6, tenemos que medir 3. Siempre que hagamos una caballera frontal. En el caso de las caballeras cenitales, también hay distintos ángulos con que podemos resolver la posición, en realidad, de la caballera, pero la tapa, digamos, la vista superior, la parte de arriba del objeto, es lo que va a estar en verdadera magnitud. Fíjense que este objeto va girando, es como que va girando, pero siempre la parte de arriba, fíjense que es esta L, esta especie de L que se va dando vuelta, ¿sí? Y es siempre la misma. Y a partir de ahí bajan las distintas lados de la perspectiva. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Bien, acá tenemos la perspectiva caballera frontal. Y tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con la parte, digamos, que queda como más importante, ¿no? Por ejemplo, esta cara que tenemos aquí, le voy a dar un poquito más de espesor, esta cara que tenemos acá, ¿sí? Sería la cara frontal del objeto.
Bien, esta cara frontal es la que mide, se dibuja con la medida real. Es decir, mide 1 por 1, acá tenemos la mitad, 0,5, 0,5, 0,5, y desarrollo acá una parte importante que es la profundidad. Esta profundidad, ¿sí?, no es la misma medida que acá, sino que es la mitad de esta medida. Y a partir de esa mitad vuelvo a dibujar ese cuadrado que queda allá atrás porque ha tenido una sustracción ese volumen, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una superficie que está dada por esta L que tenemos acá, que se mide con la medida real. Esta profundidad hacia acá atrás, que ahí tenemos que tomar la mitad de la medida real, al igual que si dibujamos acá la totalidad del cubo, ahí es la mitad, acá la medida real, y acá otra vez la mitad. ¿Ok? Acá la altura es la real, y acá tenemos la mitad de la medida real. Ahora, esto que se establece de esta manera, fíjense que acá siempre mantenemos el paralelismo entre las aristas reales del objeto, acá siguen siendo paralelas en el dibujo. Es decir, las verticales son todas verticales. Vertical, 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 todas verticales. En este caso, las que son horizontales, completamente horizontales, esta y la que está aquí atrás, son paralelas entre sí y son horizontales. Y en el caso de las líneas que van inclinadas hacia atrás, también son paralelas entre ellas, todas paralelas. Por lo tanto, este es el principio básico, digamos, de las perspectivas paralelas. Bien, acá tenemos distintos ángulos, ¿no? Acá tienen un ángulo de 60 grados, un ángulo de 45 grados y un ángulo de 30 grados. Bien, esos son los ángulos que generalmente usamos. ¿Por qué? Usamos esos porque en realidad nosotros trabajamos y dibujamos, cuando dibujamos a mano, dibujamos con las escuadras. Y como dijimos hoy, la escuadra de 30 grados tiene del otro lado un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, 60 y 30 nos pertenecen a una misma escuadra. Y después acá tenemos otra de 45 que se desarrolla a partir de la escuadra que tiene dos ángulos de 45, porque tenemos 45 de un lado, 45 del otro, es simétrica esa escuadra, nos da 90 más los 90 del ángulo recto, por lo cual se llama escuadra, tenemos los 180 grados. Entonces, casi siempre ustedes van a ver que cuando giramos las cosas, o cuando tenemos que resolver este tipo de perspectivas, usamos siempre los ángulos que nos dan las escuadras. Bien, entonces, para sintetizar, la medida real se ve del lado de frente y todos los planos que son paralelos al frente, ¿sí? Esos tienen medida real. Y todo lo que va en profundidad, en las líneas inclinadas, ahí tomamos la mitad de la medida real. Podemos mirar la perspectiva, podemos hacer una perspectiva mirándola desde un lado del objeto o desde el otro, ¿no? Desde el otro lado del objeto también puedo ver. Siempre en este tipo de perspectivas paralelas, siempre puedo ver tres caras del objeto. No se pueden ver más, tres caras de ese objeto, ¿sí? O sea, en este caso sería el plano de arriba, el plano de frente y el plano lateral. En este caso veríamos el plano lateral izquierdo. En este otro caso estaríamos viendo el plano lateral derecho, el plano superior y el plano de frente o frontal.
este caso lo que vemos es que en la parte superior es la parte que va a estar en verdadera magnitud, ¿sí? Por ejemplo, si trazamos las líneas acá, vamos a tener 1, ¿sí? Como medida real, y acá va a aparecer la sustracción que habíamos visto en el ejemplo anterior, que es el mismo ejemplo, lo único que acá lo estamos viendo desde otro lugar. O sea, esta parte superior, fíjense que acá tenemos 1 y 1. Acá está exactamente entre esta línea y esta otra, hay 90 grados perfectos. Acá también hay ángulo recto de 90 grados, acá 90 grados, acá también, aquí 90 y 90. Es decir, estamos dibujándolo desde arriba, un cuadrado bien de frente, pero ¿qué pasa? Lo único que hacemos es rotarlo, lo rotamos a través de, por ejemplo, 30 grados de un lado y 60 nos va a quedar del otro. Esa rotación lo que nos va a permitir es ver bien las caras laterales. ¿Vieron que dijimos que se ven 3 caras? Bueno, en este caso estaríamos viendo acá la de arriba, acá una de este costado, este lateral, y acá tenemos el otro lateral. ¿Qué es lo que va a pasar con la perspectiva cenital? Bueno, en realidad lo que va a ocurrir es que la altura acá, esta altura que tenemos acá, en lugar de ser la medida real, nos vamos a trasladar las 3/4 partes de la medida real, ¿sí? Es decir, le vamos a sacar un cuarto, o sea, que sería lo mismo que decir, le vamos a sacar el 25% de la altura total. Entonces, si esto fuera de 1, en realidad lo voy a dibujar de 0,75, ¿sí? Es decir, le voy a sacar el 25%. En algunos casos también se le saca el 20%, todo depende de cómo se vea mejor, cómo se perciba mejor el dibujo que nosotros estamos haciendo. Si le diéramos la altura real, quedaría como demasiado estirado el volumen y perdería la idea de que es un cubo. Bien, en este caso, fíjense que estas líneas son todas paralelas entre sí, junto con esta de aquí abajo, ¿sí? También esta es paralela a esas otras. Las verticales son todas paralelas entre sí. Acá tenemos una, acá tenemos la otra, así. Y después, por aquí tenemos todas las paralelas que van en el otro sentido. Esta es paralela a esta y a esta es paralela a esas, y esta también es paralela a esas otras. Bien. Y acá me había quedado una paralela sin dibujar, una paralela a esta y a esta, que es esta que está por aquí. Bueno, como verán, estos ángulos siguen siendo todos de 90, los otros no, digamos, cuando bajan las verticales no, pero sí todo lo que se ve desde arriba. Por eso ahí es importante dilucidar qué tipo de perspectiva nos conviene dibujar, depende de lo que yo quiero mostrar. Si la cosa interesante está desde la vista superior de un objeto, esta va a ser una de las perspectivas mejores para poder resolverlo. Si tengo que dibujar algo donde el frente sea muy definitorio y se vea muy bien, entonces la perspectiva caballera frontal será la que mejor cuente esa situación. Y si tengo que todas las 3 caras del objeto tienen una buena resolución, bueno,
como la isométrica me permite tener los 3 planos con la misma cantidad de elementos y de fortalezas en la visión de la misma, es muy probable que yo elija una isométrica para contar el proyecto, ¿sí? Que tiene buenos elementos en las 3 caras del mismo. Bueno, esto sería todo por hoy. Es la última pantalla. Espero que les haya resultado claro, espero que puedan desarrollar bien el trabajo práctico de hoy, donde van a tener que dibujar una instancia volumétrica en los 3 tipos de perspectiva. Recuerden bien las reducciones de las alturas, en el caso de la cenital, la reducción de la última parte de la perspectiva frontal, la reducción hacia atrás, digamos, en la profundidad, y la no reducción que tienen que hacer en la isométrica. En la isométrica miden todo en todos los ejes con la verdadera magnitud. Bueno, los dejo con sus ayudantes para que saquen las últimas dudas, y espero que puedan seguir resolviendo los trabajos prácticos como hasta ahora, que hay muy buena producción en el taller. No se olviden de entrar al aula web, por favor, y de ahí pueden sacar también todo el material que estamos utilizando. Bueno, nos veremos en la próxima. Hasta pronto.